Bueno, hola, buenas tardes, bienvenido Francisco, bienvenidos a todos y a todas, gracias por acompañarnos en esta segunda edición de un encuentro 5 preguntas del Centro de Estudios Francófonos. Voy a presentar primero a Francisco. Francisco Landívar es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y diplomado universitario en Filosofía de la Liberación por la Universidad Nacional de Jujuy. Es docente en los Institutos Superiores de Formación Docente número 2 y número 10 y en el preuniversitario, la Escuela Nacional Ernesto Sábato de Tandil, que depende de la Universidad Nacional del Centro. Se desempeña también como docente y tutor en la Diplomatura Universitaria en Filosofía de la Liberación de la Universidad Nacional de Jujuy. Y además dicta distintos seminarios en grado y posgrado y participa de proyectos de investigación vinculados a este tema. Y por último, forma parte de la Asociación de Filosofía y Liberación Argentina. Antes de empezar con la primera pregunta, proponemos al público, a quienes están escuchando, que vayan dejando preguntas a medida que va avanzando la charla. Así al final leemos alguna de esas preguntas y vamos a dedicar un tiempo final antes de terminar para leer las preguntas del público. Así que bueno, vamos a empezar con la primera. Empezamos entonces. Gracias a Francisco por estar y vamos con la primera pregunta, que es bastante amplia. La primera pregunta que te queremos hacer, Fran, es ¿a qué se denomina eurocentrismo? ¿De cuándo nace? ¿Si sigue vigente? ¿En qué medida nos atañe a nosotros, hoy latinoamericanos del siglo XXI? ¿Y cómo se construyó o se construye todavía al otro desde esta perspectiva eurocéntrica? Bueno, ¿cómo andan? Primero que nada, gracias ahí por las presentaciones, agradecerle mucho al Centro de Estudios Francófonos y en especial a Salomé y a Victoria, con quien hemos hablado en estos días y seguramente también se hayan enojado un poco conmigo porque soy medio despelotado para algunas cuestiones. Pero bueno, no, agradecer mucho en verdad la oportunidad de que charlemos un rato por acá y también en el sentido de que me parece que hay varias cuestiones pensando en la gente vinculada a este centro de estudios que son bastante interesantes para que nos pongamos a pensar, que sé que ya las vienen pensando un grupo, así que bueno, agradecerles por la oportunidad de venir acá a seguir con este intercambio. Bueno, y también así como para empezar, avisar que las preguntas vemos ahí que van a ser bastante densas, entonces por ahí vamos a dejar cosas medio colgadas, pero después las vamos a ir retomando con otras preguntas, porque por ahí van a decir, pero no respondió lo que estábamos queriendo hablar, pero porque por ahí entre todas las preguntas que vamos a ir elaborando vamos a tener cierta conexión. Entonces, en relación a esto que preguntaba Salomé, que pensemos en torno a qué es el eurocentrismo, ¿no es cierto?, cómo nos afecta, empezar a reflexionar con esto. Vamos a empezar hablando del coronavirus, que sé que la mayoría de la gente de acá vive en el área metropolitana de Buenos Aires y no debe estar muy contenta con lo que acaba de decirnos Alberto Fernández, y recordarles que un grupo de un sector de nuestra sociedad ha cuestionado fuertemente esta política de la cuarentena y nos proponía modelos más abiertos, ¿no es cierto?, para tratar esta pandemia. Uno de los ejemplos más renombrados fue Suecia, ¿bien? ¿Por qué Suecia es uno de los ejemplos que más caló en nuestro país como pensar en un modelo alternativo? Para que yo les voy a dar un dato nomás para que lo pensemos, pero Suecia es el 7º país, ¿no es cierto?, en cantidad de muertes por habitante por coronavirus en relación a la población. Es decir, que nosotros vemos que Suecia rankea entre los principales países del mundo, ¿no es cierto?, que, digamos, que están haciendo mal las cosas. No sé si están haciendo mal o bien las cosas, pero evidentemente están teniendo una tasa de mortalidad altísima. ¿Y por qué Suecia va a ser el ejemplo que se va a tomar desde acá? Bueno, además de que hay algún tipo de interés político o económico en seguir este modelo sueco,
también, sin dudas, el hecho de reivindicar a Suecia no es casual, porque cuando nosotros vamos a hablar de eurocentrismo, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de la posición legítima que ocupa Europa en relación al resto del mundo, de la cual el mundo escandinavo es la expresión máxima, porque todos sabemos que cuando hay que reivindicar algo que se hace bien, siempre se va a ir a tomar alguna cuestión de un modelo de un país escandinavo, y entonces eso es como aceptado en forma unánime por nuestra población sin saber por qué. Bien, entonces, ¿qué es el eurocentrismo? ¿Cuándo nace? Bueno, nosotros vamos a decir que el eurocentrismo nace con la conquista de América. El eurocentrismo es una nueva concepción del mundo que va a emerger a partir de este proceso de colonización, ¿no es cierto?, que va a imponer una forma de explicar el mundo desde la perspectiva europea. ¿Quién es la persona que esboza este concepto de eurocentrismo? Un egipcio que es francófono, Samir Amin. Bien, Samir Amin, que desarrolla el concepto de eurocentrismo, va a tomar un concepto de la antropología, que es el del etnocentrismo, y nos va a plantear que todas las sociedades en la historia de la humanidad han sido etnocéntricas. No nos vamos a poner a detallar acá porque tenemos el tiempo acotado qué es el etnocentrismo, pero básicamente tiene que ver con que las sociedades siempre juzgamos a los demás desde nuestros parámetros. Entonces, en general, vamos a plantear lo que nosotros hacemos está bien, lo que otros hacen está mal, ¿no es cierto? Podemos recordar nuestra niñez cuando estamos descubriendo el mundo y todo aquel que vemos que hace algo diferente a lo que nos están enseñando en nuestra casa es raro. Bien, un poco eso es el etnocentrismo. Ahora, la característica particular del eurocentrismo es que es una visión etnocéntrica del mundo, de Europa occidental, que se impone como criterio de comprensión de las realidades mundiales hacia todo el mundo. Es decir, el eurocentrismo impone una visión de la realidad que emergió de la realidad particularizada de Europa sobre las otras poblaciones del mundo. ¿Y cuál es el problema de eso? Que el eurocentrismo opera en un mundo de profundas desigualdades en el cual existen pueblos colonizadores y pueblos colonizados, y los pueblos colonizados hemos adquirido, ¿no es cierto?, los esquemas interpretativos de los pueblos colonizadores, y ahí está el problema. Samir Amin dice que el eurocentrismo es una ideología que funciona como criterio legitimador del capitalismo con centralidad europea y norteamericana. Eso es el eurocentrismo. Bien, ahora, como para seguir pensando algunas cuestiones que incluía la pregunta, ¿el eurocentrismo sigue hoy vigente? Preguntaban, ¿no es cierto? Bueno, yo lo que preguntaría también a quienes están escuchando la charla es, bueno, ¿qué opinan ustedes en relación a eso? ¿El eurocentrismo sigue estando vigente? ¿Qué lugar ocupa Europa y qué lugar ocupan las periferias en la comprensión del mundo? ¿Qué es lo legítimo? Si alguien dice, no, tengo una propuesta para resolver tal problema educativo que ha surgido del sistema educativo angoleño. ¿Qué creen cómo sería tomado socialmente si el ministro de Educación sale a hablar abiertamente de que viene de Angola determinado tipo de proyecto educativo? ¿No es cierto? La idea es qué es lo legítimo y qué es lo ilegítimo, y entonces ahí pongámonos a pensar a ver si el eurocentrismo nos sigue operando con la misma fuerza que en su génesis en nuestros países. Bien, ¿en qué medida nos atañe a los latinoamericanos este debate? Bueno, fíjense, una de las escisiones constitutivas de la realidad de nuestro país, como del resto de los países de Sudamérica, es la dicotomía entre civilización o barbarie, como la bautizó Sarmiento en el siglo XIX, ¿no es cierto? Esta idea de que en nuestros territorios coexisten dos sociedades, y una es el ancla al pasado, una es la que representa el atraso, que es la criolla, porque la barbarie para Sarmiento eran los indios, eran los gauchos criollos, eran los habitantes del interior de ese país recientemente creado, mientras que la civilización son los representantes de la civilización occidental. El futuro, miran Europa, construyeron en Buenos Aires a la París de América. Bien, entonces esa dicotomía constitutiva de nuestros pueblos, fíjense si no continúa hasta hoy en día. Ahora lo que nosotros nos vamos a preguntar, vamos a plantear desde acá, en realidad, es que el problema de nuestras tierras, que es evidente,
porque evidentemente nuestro continente tiene problemáticas mucho más graves que Europa en una serie de cuestiones, a ver si eso se debe a la barbarie constitutiva de nuestras sociedades o eso es un problema estructural de relaciones económicas y políticas asimétricas, que sería como para irse a otro lugar. Ahora, como estamos hablando con motivo de una invitación y en un ciclo de charlas que están haciendo desde el Centro de Estudios Francófonos, yo también me preguntaría, bueno, ¿y en qué atañería, ¿no es cierto?, estudiar estas problemáticas a gente que se está dedicando al estudio del francés y de la francofonía? Bueno, vamos a pensar en una cuestión. La lengua francesa es una de las grandes lenguas que se han convertido, no sé si decir en lenguas coloniales, pero sí que se han expandido a lo largo y ancho del mundo, fruto de la expansión colonial de esta metrópoli, ¿no es cierto? Pues nosotros podemos ver que francés no solo se habla en Francia, el francés se habla mucho en el Caribe, incluso con variantes, por ejemplo, en Haití se habla el creolés, que es una variante, un dialecto, pero que emerge del francés en el mestizaje con otras lenguas de los pueblos que habitan los territorios haitianos. En África, en el sudeste asiático, son todos territorios en los que aún hoy en día se habla francés. ¿Por qué? A ver, qué cuestiones interesantes para que veamos desde dónde estamos trabajando esto del eurocentrismo. Fíjense una cosa, tanto el inglés como el francés, que son dos lenguas, el inglés claramente más hegemónica, pero el francés también como segundas lenguas que se enseñan en nuestro país, ¿no es cierto? Son lenguas que la enseñanza de esos idiomas van vinculados a la enseñanza de una cultura. No he tomado clases de francés, pero sí de inglés, y pienso que cuando en la escuela o en algún particular que fue a inglés trabajábamos, ¿no es cierto?, el inglés, también estábamos trabajando cuestiones o hitos de la cultura británica. Por lo que he charlado muchas veces con Salomé, pasa algo bastante similar con el francés en relación a las características de esa lengua en vínculo con la cultura francesa. Obviamente, ¿no es cierto? Obviamente el francés es una lengua que nace en Francia, propiamente dicho. Pero el hecho de seguir concibiendo al francés como una lengua exclusivamente francesa, lo mismo nos queda para el inglés, habla de una concepción estática de la historia, que plantearía que como una lengua nació en X lugar, cada vez que hablemos de esa lengua debemos referenciarla en relación a ese lugar específico, en el sentido de que producto de esa misma expansión colonial que lleva adelante Francia, ¿no es cierto?, con una fuerza extraordinaria en el siglo XIX, la lengua francesa se expandió al resto del mundo, por ende la lengua francesa pasa a ser la lengua de muchos más pueblos, ¿no es cierto?, que los habitantes estrictamente de la metrópoli francesa, con muchas complejidades para pensarlo, porque la colonización francesa tiene unas características muy diferentes a la española, que destruyó, aunque queden las expresiones, que destruyó a los temas culturales de los pueblos americanos, pero igual es una cuestión no menor para tener en cuenta, en el sentido de que si nosotros solo podemos asociar el francés a la cultura de Francia, estamos invisibilizando infinidad de construcciones culturales vinculadas a la francofonía de pueblos no franceses. Por ejemplo, cuestiones como las que estamos hablando hoy, que tienen que ver con la crítica decolonial y una infinidad de autores que nosotros podemos nombrar, francófonos que no vienen de Francia, y por nombrar algunos que me vengan a la cabeza ahora, Samir Amin, que ya lo nombré, Frantz Fanon, Achilles Mbembe, bien, Cedar Senghor, Aimé Césaire, todos autores francófonos, africanos o antillanos, bien. Entonces me parece que ahí tenemos algunas cuestiones interesantes para pensar el eurocentrismo en tanto a en dónde nos atañe como latinoamericanos y también en la particularidad de cuestiones que pueden estar trabajando desde el grupo este, ¿no? Bueno, la segunda pregunta tiene que ver, vos decías que bueno, el eurocentrismo empieza a desarrollar con la colonización de América. Se habla también de un sistema mundo, ¿no? Un sistema mundo que aparece con el colonialismo, con el capitalismo, con la modernidad. Entonces nos preguntábamos sobre este sistema en el que participa un centro, vos hablaste de centro y periferia, ¿nos podrías explicar un poco más estas nociones de centro y periferia, cómo se configuran y cómo se establecen, cómo se fueron estableciendo nuevas dinámicas en el mundo entre centro y periferias?
Bien, bueno, vamos a tratar de ser sintéticos porque veo que ya son y 20. Igualmente por ahí estas primeras preguntas que están realizando son las más densas, después vamos a tratar de acotar un poco, porque por ahí también requieren un poco más de desarrollo. A ver, esta cuestión que ahí Victoria retoma, ¿no es cierto? Y en relación a la pregunta. Bueno, nosotros dijimos que, ¿no es cierto?, el eurocentrismo tiene su génesis en la expansión colonial de los países del occidente europeo sobre el resto del mundo. Expansión colonial que comienza a fines del siglo XV, ¿no es cierto?, con el descubrimiento de América y termina con los procesos de descolonización de África y Asia a mediados del siglo XX, aunque todavía existen posesiones coloniales como las Malvinas, ¿no es cierto? A ver, lo que nosotros vemos es que en esta expansión colonial que llevan adelante estos países, van a lograr paulatinamente, ¿no es cierto?, recién para el siglo XVIII, como plantean los últimos desarrollos teóricos, no al siglo XV, como se había planteado en algún momento, van a lograr estos países, que son muy pocos países del occidente europeo, establecer un nuevo orden global en el cual ellos se establecen como centro y construyen una periferia subsidiaria de ese centro. ¿Cómo explicamos esto? Fíjense una cuestión. ¿A qué se dedicaba el virreinato del Río de la Plata y los asentamientos que estaban organizados en torno a este río durante el siglo XVI, XVII, por ejemplo? Bueno, la exportación de cuero, ¿no es cierto?, a la exportación de tasajo, que tenían por destino o la metrópoli colonial, que era España, o tenían por destino la alimentación de esclavos en otros territorios de la corona, ¿no es cierto? Pensemos, por ejemplo, la producción de azúcar o de café en Brasil. Bueno, ¿qué destino tenía? Bueno, el destino que tenía era su metrópoli, era enviar todas esas producciones, el oro y la plata de los Andes, ¿no es cierto? ¿A dónde iban? Iban a las metrópolis, ¿no es cierto?, para resolver problemáticas que existían en las metrópolis. Toda esta expansión colonial, el algodón en la India, podemos nombrar 1.000.000 de ejemplos, ¿no es cierto?, en América, África y Asia, se van a empezar a constituir, primero por la violencia, ¿no es cierto?, con la conquista y el sometimiento militar, se va a comenzar a construir un entretejido de relaciones sociales, económicas y políticas, en donde se va a constituir un centro del mundo y una periferia, en donde la economía mundial va a virar en torno a las necesidades de ese centro, no de la periferia. Y les doy un ejemplo, es medio difícil, perdonen, soy medio larguero, pero les doy un ejemplo como para que lo pensemos en el concreto. Fíjense la India, ¿no es cierto? Durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en la India empieza a haber enormes hambrunas. ¿Por qué empieza a haber enormes hambrunas? Bueno, porque el sistema, perdón, no me está saliendo la palabra, la estructura agropecuaria india, que históricamente estuvo vinculada a la producción de alimentos para el autoabastecimiento de esa población, empieza a virar en función de las necesidades del Imperio Británico en la producción masiva de algodón. Entonces la India destina cada vez menos tierras para la producción de alimentos y más para la producción de un producto que va a ser en su totalidad exportado a Gran Bretaña. Bueno, ¿qué problema genera esto? Hambrunas. Esto es para que pensemos el vínculo entre periferia y centro, ¿no es cierto? Pero una cuestión que es muy importante para que pensemos el vínculo entre los centros y las periferias, tiene que ver con que comprendamos que esta relación entre centro y periferia, que es una relación desigual en donde la periferia construye en función de las necesidades del centro, no es simplemente una relación entre un país y otro, ¿no es cierto? No es la India y Gran Bretaña que estábamos tomando recién. En realidad es un entretejido de relaciones mucho más complejas que incluyen las divisiones de clases que existen al interior de esas sociedades. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Las clases dominantes de los países periféricos, que son las que tienen el privilegio económico en ese país o las que controlan los resortes de la producción, suelen estar asociadas a los proyectos del centro, a los proyectos metropolitanos. Es decir, si Argentina se dedica, como se dedicó en otro momento, pero siempre está vinculada al agro, pero digamos, vayámonos al siglo XIX, a la exportación masiva de carne, ¿no es cierto?, con destino a países europeos,
Bueno, esta exportación masiva de carne sí benefició gente en Argentina. ¿A quién benefició? Bueno, benefició a los dueños de los grandes latifundios que existían en aquel momento donde se producían las vacas, los frigoríficos, benefició a una serie de actores locales que en ese sentido, ¿por qué hago esta salvedad? Porque es interesante ver que esta relación centro-periferia tiene aliados locales en cada uno de esos países periféricos que operan en pos de perpetuar esa relación centro-periferia. Por eso de repente pareciera que algunos grupos al interior de nuestro país tienen intereses antinacionales, porque precisamente sus intereses como sector se oponen a los intereses de su pueblo. ¿Bien? Eso como para hacer una salvedad en relación a ese vínculo. Listo, terminé con la 2. Bueno, igual no hay problema, si da el espacio para seguir hablando, lo seguimos hablando, nos están siguiendo bastantes personas y aprovecho para recordarles que pueden dejar sus preguntas o comentarios ahí en la sección de comentarios del Facebook, que al final vamos a elegir algunos para comentar. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Vos hablabas de que se configuró desigualmente, ¿no? El mundo con un centro y periferias, y que esta configuración, ¿no? Se ha perpetuado a pesar de todos los procesos de descolonización que ha habido, ¿no? Formal entre los siglos XIX y XX. Y que esta configuración del mundo es el resultado de los procesos de colonización que iniciaron, bueno, con la conquista de América. Y sabemos que hay autores que plantean que no es lo mismo colonización que colonialidad, ¿no? Distinguen estos dos conceptos. Entonces nos interesaría que nos cuentes, bueno, un poco cuál es esa diferencia y cómo se relaciona esos conceptos con el de raza, ¿sí? Y qué implica esta colonialidad para los sujetos colonizados hasta el día de hoy. Bueno, a ver. Primero entonces hacemos esa distinción. La colonización está vinculada a procesos históricos, ¿no es cierto?, en momentos históricos particulares. O sea, la colonización de América es ese proceso vinculado, ¿no es cierto?, a la colonización y sometimiento de los pueblos indígenas que llevan adelante, principalmente en nuestro continente, españoles y portugueses. Eso es la colonización de América. Vale pensar, aunque tiene características diferentes, como un proceso de colonización, el colonialismo en África, el colonialismo en Asia. Esos son los procesos de colonización en donde, mediante el uso del poder militar, ¿no es cierto?, países europeos lograron imponer nuevas estructuras políticas en estos países, configurando relaciones de dependencia inclusive política. Ahora, la colonialidad trasciende el proceso de colonización. ¿Por qué? Porque la colonialidad va más allá. La mayor parte de los países del mundo hoy se han independizado de las metrópolis coloniales, pero fíjense ustedes si acaso la desigualdad entre el centro y esas periferias no sigue operando de la misma manera, y a ver si el centro, con pequeñas variantes porque se dan, no sigue siendo más o menos el mismo, y aún hoy seguimos viendo gente con problemas enormes de desnutrición, muerte por enfermedades curables, casi siempre en las periferias del mundo, en países que ya no tienen una dependencia formal política respecto a los centros. Bueno, ahí es donde se empieza a estructurar, que en realidad no es que se empieza a estructurar ahí es donde se sobrepone este tipo de construcción colonial que se llevó adelante desde el siglo XV, que es la colonialidad. Bien. Vamos a decir entonces que esta desigualdad entre centros y periferias hoy en día sigue siendo perfectamente observable, y es una desigualdad que se sustenta en una dominación económica, parcialmente política, en el sentido de tener que ajustarse a normas y convenios que lo que hacen es reproducir estas desigualdades, y también cultural, simbólica. Yo les leo, por ejemplo, una cita de Samir Amin en su libro que se llama El eurocentrismo. Dice: el occidente europeo se constituye no solo el centro de la riqueza material y del poder, incluyendo el poder militar,
sino también el del triunfo del espíritu científico, de la racionalidad y de la eficacia práctica, así como el de la tolerancia, la pluralidad de opiniones, el respeto por los derechos humanos y la democracia. Europa debe sacar a los demás pueblos de su letargo fatal. Bien, la colonialidad es un concepto que se sustenta en la idea de raza. La colonialidad es un criterio clasificatorio de las poblaciones mundiales organizadas en torno a un nuevo tipo de patrón de poder global. Eso es la colonialidad. Vamos a tratar de explicar qué significa todo eso. Bien, si ustedes se acuerdan, y yo pienso siempre en la escuela, porque en la escuela o me lo dieron a mí, no sé, al resto no, pero que en algún momento en la primaria nos enseñaban cómo era el sistema de castas que existía acá en el Virreinato del Río de la Plata, que estaban los españoles, los criollos, los mestizos, los indios, no sé si a ustedes se los habrán dado, pero bueno, nos enseñaban todo ese como jerarquía de poblaciones en función de sus características raciales y a partir de ahí sus derechos y sus obligaciones. Bueno, esto que era formal en la colonia española que existía en estos territorios, o que fue formal en Estados Unidos, por ejemplo, hasta bien entrado el siglo XX, o Sudáfrica hasta casi el fin del siglo XX con el apartheid, ¿no es cierto?, tiene que ver con clasificar a las poblaciones del mundo en función de su raza. Bien, esa idea que hoy en día en casi ningún lugar del mundo, aunque hay excepciones, siga teniendo un sustento legal, sí sigue operando culturalmente en relación a la gradación de la humanidad de cada una de las poblaciones del mundo. Bien, entonces, en esta gradación de la humanidad, el esquema eurocéntrico construye la idea de que la raza blanca europea es la raza que expresa en su plenitud a la esencia humana. Y a partir de ahí empieza a bajar el grado de humanidad de cada una de estas razas, ¿no es cierto? Empieza a bajar el grado de humanidad de cada una de estas razas en función de las características de esos pueblos. Vamos a decir que el racismo en un primer momento fue biológico, era sos negro, sos oriental o sos blanco y entonces de ahí te ponemos en tal lugar o en tal otro. El racismo paulatinamente se ha reconvertido en un racismo de tipo cultural. Bien, entonces lo que se hace hoy en día es asignar determinado tipo de características culturales a determinado tipo de raza, a determinado tipo de raza. Ahora bien, como para seguir dándole un poquito más la vuelta a este concepto, porque es como el concepto más complejo que trabajamos hoy, ¿no es cierto? Vamos a pensar, bueno, y los europeos, cuando establecen esta gradación de la humanidad, ¿en qué se basan para plantear que una raza es menos humana que otra? Bueno, fíjense, en un principio, en si tenían o no tenían alma. Y esto parece una locura, pero en el siglo XVI se juntaron en la iglesia a discutir si los indios que habían descubierto en América tenían o no tenían alma. ¿Por qué? Porque ¿qué definía ser humano o no? Tener alma. Entonces estaba, por un lado, la posición de Sepúlveda, que decía, no, los indígenas no tienen alma, entonces son animales. Un tipo de animal particular que puede hacer un montón de cosas como nosotros, pero es un animal. Y Bartolomé de las Casas decía, no, no son animales, tienen alma como nosotros. Lo que pasa es que son ignorantes y no han descubierto el verdadero camino, que es el del Dios nuestro, pero tienen alma. Bien, ¿por qué esa discusión? ¿Por qué uno dice, por qué se van a juntar a discutir si tienen o no tienen alma? No, porque tenía un efecto bien concreto que les interesaba resolver a los españoles. El cristianismo prohíbe esclavizar a otro ser humano. Entonces, mirá si encontramos gente que no es humana. Bueno, listo, se puede esclavizar. Así de fácil resolvieron el problema en relación a los africanos. Sentenciaron que no, que los africanos no tienen alma, que son un animal en tránsito entre el ser humano y el simio, y entonces se los podía esclavizar. Eso decretaron, y por eso en América Latina había indígenas que eran recontra esclavos de facto igual, pero legalmente no, estaban vinculados a relaciones de servidumbre, y los africanos que traían del continente de África eran esclavizados en estos territorios, ¿no es cierto? Y ahora, esta idea de alma va mutando a lo largo del desarrollo de la modernidad. Luego la colonialidad no se va a estructurar en función del grado de la humanidad de una población de si tiene o no tiene alma, sino
de si tiene razón o no, porque la característica fundamental del desarrollo del pensamiento moderno tiene que ver con el triunfo de la razón por sobre el resto, porque la razón, dicen los grandes pensadores modernos, es lo único que nos diferencia del resto del mundo animal. Por eso René Descartes dice, pienso, luego existo. ¿Bien? Ahora bien, ¿y cómo determinan quién piensa más y quién piensa menos? Bueno, eso fue resuelto de la siguiente manera, básicamente. Cuando los europeos avanzan sobre las poblaciones que están colonizando, destruyen sus formas de conocimiento. En América Latina particularmente, destruyen todo el pensamiento religioso de los pueblos indígenas de todo el territorio, pero teniendo en cuenta pueblos, no sé, como el Imperio Maya o el Imperio Azteca, que tenían incluso escritura y tienen una tradición religiosa enorme, y si uno lee, por ejemplo, el Popol Vuh, tiene enormes similitudes con la Biblia. Entonces destruyen sus religiones, destruyen sus formas de organización, destruyen sus rituales, destruyen todo lo que esos pueblos indígenas tienen para dar y llevan a ese indígena totalmente despojado de lo que es a Europa. Y le dicen, fíjate, este tipo no es nada. ¿Cómo lo voy a considerar un igual a mí si no es nada? ¿Bien? Entonces el eurocentrismo está vinculado, el eurocentrismo y la colonialidad están vinculados a lo que se ha denominado el epistemicidio o la destrucción del pensamiento de los pueblos colonizados, que es un proceso sistemático que es llevado adelante desde Europa Occidental a partir del siglo XVI. ¿Bien? Que no nos vamos a detener a hablar del epistemicidio porque también tenemos para hablar un rato larguísimo, pero esta idea del epistemicidio lo que nos muestra es que se destruyen los esquemas explicativos de la realidad de los pueblos colonizados y entonces a partir de ahí se construye el criterio de justificación para demostrar por qué esos pueblos son menos humanos, son inferiores y por ende no deben tener una relación igual, una relación ecuánime con las poblaciones blancas occidentales que tienen un esquema de pensamientos mucho más superior. Y a estos pueblos, ¿no es cierto?, dice Aníbal Quijano, entonces se los construye en una masa, dice, se los construye en una masa campesina y letrada, sin herencia cultural. Y de ahí voy a retomar al ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que cuando plantea Álvaro García Linera que cuando la gente escucha que nosotros lo que queremos acá es reivindicar a la cultura de los pueblos indígenas que habitan en estos territorios, nosotros no estamos haciendo una reivindicación de la miseria, porque históricamente se entiende a la cultura indígena como una cultura de la pobreza. Y lo que nos dice Álvaro García Linera es lo siguiente: si uno sale y va a ver cómo son las poblaciones de estos pueblos indígenas aymaras, quechuas, guaraníes en Bolivia, va a ver que viven en condiciones, en general, con bastantes problemas, con diversos problemas, ¿no es cierto? Ahora, ¿viven así por una cuestión cultural o eso es consecuencia del proceso de despojo al que estuvieron sometidos históricamente y proceso en el cual siguen siendo despojados? ¿Bien? Entonces ahí vengo a ver el machete que tengo acá. No, vamos a dejarlo ahí, así podemos hablar de otras cosas. Hay para seguir hablando, pero dejémoslo ahí. Bueno, igual, sí, antes de pasar a la próxima pregunta, queríamos compartirles dos fragmentos de una novela autobiográfica de Maryse Condé, que para quienes todavía no la conocen es una autora guadalupense contemporánea, que además es madrina del Centro de Estudios Francófonos, estamos muy orgullosas de eso, y en esta novela autobiográfica que se llama Le cœur à rire et à pleurer, lo que ella emprende es una búsqueda identitaria relacionada con su calidad de negra, ¿no? Ella pertenece a una familia negra en Guadalupe, que es una Antilla francesa, es una familia burguesa, ¿sí? Perdón, todo el medio. Así que en relación con estas nociones de las que estás hablando, este concepto de colonialidad, entonces les vamos a leer dos fragmentos de este libro, Le cœur à rire et à pleurer. El primero es: una persona alienada es una persona que trata de ser lo que no es, porque no le gusta ser lo que es.
A las 2 de la madrugada, antes de caer dormida, me juré a mí misma, de forma algo confusa, que jamás me convertiría en una persona alienada. ¿Vivieron mis padres alienados? Es innegable que no sentían el más mínimo orgullo por su herencia africana. De hecho, la ignoraban completamente. Durante aquellas estancias en Francia, mi padre jamás puso un pie en la Rue des Écoles, donde Alioune Diop pergeñaba la revista Présence africaine. Como mi madre, estaba convencido de que solo la cultura occidental valía la pena y le agradecía a Francia el haberle permitido acceder a ella. Es un fragmento de uno de los relatos de este libro. Este capítulo tiene el título Retrato de familia. Es una traducción de Marta Asunción Alonso. El título en castellano de este libro es Corazón que ríe, corazón que llora. No recuerdo el nombre de la editorial, ¿te acordás, Gonzalo? ¿Tenés ahí? Bueno, ahora, si no, después decimos, les leo el otro fragmento. ¿Cómo? Impedimenta. De la editorial Impedimenta. El siguiente fragmento es: para mí toda esa historia era totalmente exótica, surrealista. De golpe caía sobre mis hombros el peso de la esclavitud, la trata, la opresión colonial, la explotación del hombre por el hombre, los prejuicios de color, todas cuestiones sobre las cuales nadie, aparte de Sandrino a veces, me hablaba nunca. Yo era piel negra, máscara blanca, y era para mí que Frantz Fanon iba a escribir. Este es un fragmento del capítulo que tiene el título Camino a la escuela de este mismo libro, Le Coeur à rire et à pleurer. Bueno, Frantz Fanon lo mencionó antes Francisco, filósofo y escritor martiniqués, que influyó mucho en la obra de, bueno, entre otros, Maryse Condé. La siguiente pregunta, la pregunta 4, tiene que ver con las teorías descoloniales, que son teorías en las que vos te especializás, ¿no es cierto? Decíamos antes que das seminarios en torno a estos temas, entonces queríamos que nos cuentes un poco qué son estas teorías descoloniales, qué es la crítica decolonial, cómo y dónde aparecen estas teorías y cuál es la diferencia respecto de otras teorías que por ahí son más conocidas, de las que escuchamos más hablar, que son las teorías postcoloniales y anticoloniales. Bien. Che, yo me había reprimido para hacer menos larguero algo que quería decir en la respuesta anterior, pero como usted trae una cita que citan a Fanon, ¿no es cierto?, de a piel negra, máscaras blancas, y había una cosa muy interesante que plantea Fanon en ese libro, que lo va a criticar a Sartre. Bien. ¿Y por qué me parece significativo? Bueno, porque Fanon dice que Sartre, en esa reivindicación que él hace de un mundo sin razas, asociándolo a un mundo sin opresores ni oprimidos, va a ser un racista antirracista. ¿Y qué es ser un racista antirracista? Bueno, fíjense, Sartre va a concebir a los negros como parte de la multiplicidad de oprimidos del mundo. Entonces Sartre lo que entiende es que es necesario consolidar un mundo sin razas, donde la raza ya no sea criterio que pueda delimitar y contribuir a la reproducción de la desigualdad. Entonces dice, para Sartre no tiene que haber un mundo de blancos, negros. En realidad, todos estos negros y gran parte de los blancos del mundo son oprimidos, unidos por una misma relación de opresión, que hay que destruir en la consolidación de un nuevo proyecto que incluya a todos esos oprimidos. Y Fanon ahí, que es negro y martinicano, le dice, guarda, Sartre, con lo que estás diciendo vos. Porque si vos estás diciendo que hay que eliminar la negritud como criterio para construir un mundo más justo, estás condenando a la negritud a un momento débil de la existencia, solo estás concibiendo al negro en su negatividad, como oprimido. Bien, si para vos hay que blanquear, hay que sacarle la negritud al negro para poder construir un mundo más justo, estás interpretando que el negro solo es un oprimido y no tiene nada para dar, que ahí está la cuestión
de lo que hablábamos antes y cómo opera la colonialidad con la destrucción epistemológica del otro. Desde esta perspectiva, el otro es una víctima, una persona a la cual debemos asistir, debemos ayudar, pero no tiene nada para dar. Entonces, Fanon pregunta, ¿acaso los negros no tienen nada para aportarle al mundo blanco, al mundo occidental, ¿no es cierto?, que se encuentra en una enorme crisis y que hoy en día en el siglo XXI la podemos ver con mayor fortaleza? Desapareció Victoria, seguimos, ¿no es cierto? Bien. Sí, sigamos. Vamos entonces a la 4 y vamos a ser más breve en esta parte. Las teorías decoloniales son en realidad un conglomerado de teorías. ¿Qué quiere decir esto? Que las teorías decoloniales no son una teoría homogénea, sino que son una serie de desarrollos teóricos que confluyen en un planteo teórico, pero que al interior tienen fuertes diferencias. Ahora, para destacar algunos puntos en comunes que tienen, vamos a decir que la teoría decolonial emerge, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, vamos a decir que a finales del siglo XX, ¿no es cierto?, pero tienen una enorme tradición histórica vinculado a todos los pensamientos descolonizantes que se han dado en nuestros territorios, ¿no es cierto? Pero con eso estamos hablando desde el pensamiento de los indígenas en la resistencia, como Tupac Katari, por ejemplo, a los independentistas latinoamericanos, en donde vamos a meterlo a Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Moreno, Artigas, bueno, tenemos 1 millón para plantear en relación a esto, a todo lo que tiene que ver con el pensamiento nacional y popular, el pensamiento mestizo, los pensamientos indígenas de América que han ido calando en determinadas idiosincrasias de nuestros pueblos. Las teorías decoloniales están vinculadas a un debate que se da en las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo XX, que está vinculado a los procesos de descolonización de África y Asia, a la revolución cubana, a la revolución boliviana, luego la revolución nicaragüense, pero también a lo que se llamaron los populismos latinoamericanos. La enmarca en una serie de procesos históricos, políticos, que se han dado a lo largo y ancho del mundo, pero principalmente en lo que hemos denominado como las periferias, y entronca teóricamente en estos debates que se dan en las ciencias sociales y que en América Latina toman especial relevancia en función de los debates que se dan en la CEPAL, ¿bien?, desde la segunda mitad del siglo XX también, que es la Comisión para el Desarrollo Económico de América Latina, en donde se empieza a pensar, bueno, ¿y cómo nos vamos a desarrollar? ¿Cómo sacamos a los países de América Latina de la pobreza y de los problemas estructurales que tienen? Hay quienes plantean, bueno, pues occidentalizando a los pueblos latinoamericanos. Otros que plantean, no, en realidad estos problemas son frutos de una desigualdad estructural en el plan. Bueno, hay multiplicidad de debates y de todos estos debates se va a ir nutriendo la teoría decolonial, que también, como dijeron antes, se nutre de las teorías postcoloniales. Ahora bien, ¿qué diferencia hay con las teorías postcoloniales? Y después volvemos a las decoloniales. Vamos a pensar el desarrollo histórico de las teorías postcoloniales. Las teorías postcoloniales se van a desarrollar, ¿no es cierto?, en vínculo al desarrollo de los estudios culturales británicos, principalmente vinculados al desarrollo del marxismo cultural que se va a dar con sede principalmente en Gran Bretaña. Ahora bien, como las discusiones de los estudios culturales surgen en el mundo angloparlante, estos debates van a llegar a las posesiones y exposesiones coloniales británicas, ¿no es cierto? Y además también estos debates van a llegar a Francia y por ende a las exposesiones coloniales francesas, por eso vamos a ver que la mayor parte de los teóricos postcoloniales son o de colonias británicas o de colonias francesas, ¿no es cierto? Entonces, estos debates van a llegar a este mundo colonial y va a ser readaptado por intelectuales de estos pueblos que lo que van a empezar a realizar es una crítica muy profunda en relación a lo que luego se va a denominar eurocentrismo, pero tiene que ver con cómo Europa ha construido una visión de Europa, cómo Europa ha construido una visión de esas periferias y cómo se va a ir estableciendo esta red de vínculos en el plano cultural a partir de estos imaginarios construidos. Y muy interesante, por ejemplo, es el aporte de Edward Said, que es palestino, ¿no es cierto?, acá que estoy con esto de anglófono, ¿no es cierto?, y bueno, se va a meter en el debate a mostrar cómo Europa ha construido una visión de ese otro no europeo del oriente asiático que en realidad no se corresponde con lo que ese otro es, ¿bien? Pero
lo interesante es que los colonizados eran formados en función de los parámetros que el colonizador imponía. Por eso Frantz Fanon dice, soy negro frente a los blancos. Tenemos también para pensar lo que eso implica. Bien, ahora, fíjense, las teorías postcoloniales entonces son fruto de todo ese desarrollo histórico. Lo cierto es que las teorías postcoloniales han tenido poco arraigo en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque están vinculadas más a estos procesos específicos. Ahora, la teoría decolonial la retoma y la vuelve a traer, y por ende también asociada a la teoría decolonial surge una nueva revalorización de los estudios postcoloniales, pero la principal diferencia que tiene la teoría decolonial con los estudios postcoloniales es que los estudios postcoloniales son principalmente culturalistas, como les había planteado, deriva de los estudios culturales británicos. Y la teoría decolonial entiende que, en realidad, el postcolonialismo está haciendo un reduccionismo en el análisis de la realidad, llevando procesos que son mucho más complejos únicamente al plano cultural y dejando de lado los marcos económicos y políticos en los cuales se han desenvuelto esos procesos que llevaron a ese paulatino proceso de sometimiento cultural. Entonces la diferencia, yo planteo que estaría en que la teoría decolonial en realidad va a tratar de plantear al ámbito cultural como uno de los dos grandes planos, dimensiones en donde funciona la realidad, compuesto en el otro polo por lo que es la economía y la política, en donde hay un vínculo constante en el cual se interrelacionan. Bien, no es que los estudios postcoloniales no hayan retomado la cuestión económica y política, pero claramente con una centralidad muy marcada en el aspecto cultural, dejando de lado esta otra dimensión del análisis de la realidad. En relación a cuál sería esta propuesta de la teoría decolonial, bueno, la propuesta decolonial está vinculada con el giro decolonial, pero como yo sé que estamos medio corto de tiempo y por ahí está muy conectado con la otra pregunta que ustedes querían realizar, por ahí si quieren vamos a esa pregunta y lo resolvemos también desde ahí, si les parece, ¿no? Yo porque veo que ya son como las 6. Dale, igual tranquilo porque un ratito podemos seguir, no hay ningún problema. Está súper interesante. Sí, justamente la última pregunta que armamos para el encuentro previo a las preguntas del público, digamos, después de todo este desarrollo que vos hiciste, en el que nos explicás un poco desde dónde parten estas teorías, la crítica, bueno, el planteo histórico, social, económico, político, queríamos, o sea, nuestra última pregunta quería estar más orientada al y qué, y después qué, ¿no? Cómo utilizamos o cómo, partiendo de todo esto, cómo podemos pensarnos desde otro lugar, ¿no? Y antes de plantear la pregunta, también tenemos una cita más, no queríamos dejar de traer las voces, aunque vos ya las trajiste de algunos francófonos. Tenemos una cita de Aimé Césaire, ¿no? Que fue un político y escritor muy, muy, muy conocido, ¿no? Que ha dejado obras muy, muy conocidas, y una de ellas es el Discurso sobre la colonialidad, ¿no? Que es una obra muy, muy potente, muy impresionante, que escribió en el año 55 y que en gran medida conserva bastante actualidad, ¿no? Y en en una parte de ese discurso, Césaire dice lo siguiente. Voy a tomar una traducción de Mara Viveros Vigoya para la editorial Acal. Dice, una vez más vuelvo a hacer apología de nuestras ancestrales civilizaciones negras, ¿no? Él se planta específicamente desde los negros. Y entonces me dirán, el verdadero problema es volver a ellas. No, lo repito, nosotros no somos los hombres del esto o aquello. Para nosotros, el problema no es el de una utópica y estéril tentativa de reduplicación, sino el de una superación. No queremos hacer revivir una sociedad muerta. Dejamos eso para los amantes del exotismo. Tampoco queremos prolongar la sociedad colonial actual, la más malvada que jamás se haya podrido bajo el sol. Precisamos crear una sociedad nueva, con la ayuda de todos nuestros hermanos esclavos, enriquecida por toda la potencia productiva moderna, cálida por toda la fraternidad antigua. ¿No? Y con esta cita pasamos a la última pregunta. Uno de los grandes pensadores de la filosofía de la liberación, Enrique Dussel, ¿no? Habla de una posibilidad de una transmodernidad, plantea él, ¿no? Que no sería una continuación de la modernidad, como es el caso de la posmodernidad.
Entonces, quisiéramos saber si nos puedes explicar un poco esta propuesta y qué implicaría justamente dentro de esta propuesta pensarse más allá del esquema eurocéntrico. Bien, bueno, entonces ahí, por eso yo les decía que por ahí, para ser más sintético, podíamos trabajar lo de la propuesta de Colonial en vínculo a la idea de la transmodernidad. Dussel, como dijeron ahí, que es uno de los máximos exponentes de la filosofía de la liberación, vamos a entroncarlo en esta corriente heterogénea que es la de la perspectiva de Colonial como uno de sus máximos representantes, ¿no es cierto? La idea de la transmodernidad está muy vinculada a la propuesta de la perspectiva de Colonial, ¿no es cierto? En el sentido de qué es lo que propone la perspectiva de Colonial como medio superador de este esquema de la colonialidad y del eurocentrismo. Bueno, la teoría de Colonial lo que va a proponer es algo que han llamado el giro de Colonial. Bien, sí, la desigualdad entre las poblaciones del mundo, construida a partir de los procesos de conquista y colonización, se legitimó en la gradación de escalas humanas de las poblaciones, sustentado en la posesión o no posesión de razón de cada uno de esos grupos, el giro de Colonial lo que propone es, ¿no es cierto?, la recuperación, digamos, de las epistemes, de las ontologías de esas poblaciones colonizadas, ¿no es cierto?, en la construcción de un mundo que no se sustente en la negación, ¿no es cierto?, de las características culturales de esos pueblos. Es decir, habría que ir, diría la teoría de Colonial, contra esta tríada modernidad, capitalismo, colonialidad, y podemos agregar patriarcado en las características que toman este contexto, habría que repensar cómo construir un mundo más justo fuera de este esquema dominador que impone la lógica moderna en la cual el europeo ha logrado construir una visión de sí mismo como un ser humano y de los otros como la potencia para el desarrollo de mí mismo. La lógica moderna, van a decir estos pensadores, es una lógica del sometimiento de otros. Bueno, ¿cómo construir un mundo más justo? Bueno, en la integración de esos otros hacia un proyecto político que los incluya y en donde cada quien, ¿no es cierto?, pueda, desde sus lugares, ir estableciendo, ¿no es cierto?, las características que puede tomar esa sociedad. Ahí nos vamos en específico a la cuestión de la transmodernidad porque quizás es la idea más acabada. Dussel dice que la modernidad es un proyecto vinculado a la supremacía occidental, negador de los desarrollos civilizatorios de los pueblos no occidentales. El proyecto transmoderno lo que pretende es construir un mundo más justo, de mutua relación entre las diferencias. Es decir, si la modernidad construyó un mundo válido y una exterioridad excluida, el proyecto transmoderno necesariamente tiene que incluir a esas otredades en lo que es el mundo. O sea, poner a esas otredades en el lugar en el que en realidad deben estar porque son la parte constitutiva del mundo. Ahora, como ahí haríamos convivir a multiplicidad de culturas, a multiplicidad de sociedades con características diferentes, lo que hay que construir es un mundo que vaya más allá de la lógica moderna occidental, porque digamos niega gran parte de la humanidad, en donde se puedan poner en diálogo y en construcciones conjuntas a todas esas civilizaciones no occidentales en igualdad de condiciones, ¿no es cierto?, para poder interpelarse mutuamente y, retomando a Fanon, no comprender a esas otredades desde la tolerancia como sujetos menores, sino desde la igualdad y lo que implica respecto a qué tienen esas otredades para ofrecernos. Y, por ejemplo, ante la catástrofe ecológica que estamos viviendo, gran parte por plantear un pensamiento que es del que más puedo saber, aunque no sepa demasiado, el pensamiento andino, que tiene una concepción aymara particular y quechua, que tiene una concepción muy, dialéctica y de mutua receptividad entre el ser humano y la naturaleza, realmente plantea vínculos
que van por fuera de la lógica depredatoria de la naturaleza que ha impuesto la modernidad occidental, que son bien interesantes para empezar a pensar en posibilidades de construir un mundo ecológicamente más sustentable. Ahora bien, este debate epistémico en realidad tiene patas políticas que no lo hacen una cuestión muy sencilla, pero sin duda no lo podemos conversar ahora, quedará por si quieren seguir pensándolo. Pero sí hacer una distinción, porque en la pregunta parecía que diferenciaba el pensamiento transmoderno del posmoderno. Lo que vamos a ver es que, o que dice Dussel en específico, el pensamiento posmoderno es una continuación del pensamiento moderno, que surge frente a la gran crisis civilizatoria que afecta a Europa luego de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío y la amenaza de la mutua destrucción asegurada en el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces ahí surge la crítica al relato moderno, pero surge desde los mismos autores occidentales que siguen siendo negadores de la positividad de los otros de la periferia. Y el pensamiento posmoderno, el problema que tiene, porque ahí en la cita que leían anteriormente hablaban de la palabra exotismo y no me parece menor, es que el pensamiento posmoderno es un pensamiento fragmentario, que lo que promueve es la multiplicidad de relatos, que cada sector es libre de poder imponer su propio relato, que cada sector es libre de imponer su propia verdad. Ahora, pensemos en un mundo globalizado, ¿qué efectos prácticos puede tener eso? ¿Puede ser posible consolidar un mundo desde esta perspectiva fragmentaria? ¿No es cierto? Se puede, porque en un país dice, bueno, a mí me gusta matar a los nenes de 3 años que no sonríen, y en otro, cualquier cosa puede pasar, y que se puede construir un orden desde esos criterios. La diferencia es que la transmodernidad dice, hay que construir un mundo que integre a las particularidades, ¿no es cierto? Pero en una totalidad. No se puede pensar en un mundo solo compuesto con particularidades. Hay ejes rectores y el pensamiento posmoderno es particularista y deja de lado, o sea, mira el árbol y deja de lado el bosque. Ahora, efectos prácticos, ¿cómo puede construirse un mundo desde esa visión? El pensamiento transmoderno, en este sentido, plantea particularidades que construyan colectivamente un universal, que tiene que existir porque vivimos en un mundo globalizado. Ya no podemos desengancharnos por regiones del globo, ¿no es cierto? También como para seguir pensándolo, pero me parece que ahí ya estamos porque ya son las 6. Bueno, la verdad que sí, da para seguir hablando algunas horas más. Vamos a tener que hacer una segunda charla, organizar un segundo encuentro. Damos lugar entonces a las preguntas del público. A ver, Sebastián pregunta, ¿cómo chocan el imperialismo estadounidense con el eurocentrismo? Esa es una pregunta como más geopolítica. En realidad, el imperialismo estadounidense y el eurocentrismo son parte de la misma lógica colonial. En realidad, el concepto que emerge es eurocentrismo en el sentido de que se construye este criterio validador de la cultura europea como suprema frente a la periferia del mundo, pero se llama eurocentrismo porque en su génesis surge en Europa. En realidad eso se expande hacia nuevos centros. Estados Unidos el máximo exponente, ¿no? Y por ejemplo, el eurocentrismo norteamericano es el American Way of Life, ¿bien? Que todos vemos en las películas norteamericanas, en donde nos muestran la superioridad cultural de Norteamérica y nos plantean que siguiendo determinadas parámetros, determinados caminos, podemos lograr eso, pero no hay un enfrentamiento, porque la cultura norteamericana está fuertemente vinculada a la cultura europea. Y digo, más allá de alguna diferencia que pueda existir y de rencor que tengan los británicos con los norteamericanos, forman parte de un mismo centro cultural. Bien, en todo caso, mucho más complejo va a ser el enfrentamiento entre el imperialismo norteamericano con el imperialismo chino, porque ahí sí hay criterios de comprensión del mundo totalmente opuestos de los que sabemos muy poco. Pero bueno, ya es otro tema eso. Bien, después tenemos un comentario, pero por ahí está interesante por el público que nos está escuchando en gran medida, de Rochis, que dice, todos los libros de texto para la enseñanza de lenguas extranjeras están atravesados por la lógica de la colonialidad. La única manera de emanciparnos es la desconexión de estos paradigmas de corte moderno colonial.
comenzar a pensar en alternativas epistemológicas desde el sur para la enseñanza de las lenguas, donde los subalternos tengamos la posibilidad de hablar y no de ser hablados, de pensar y no de ser pensados. ¿Algún comentario que te surja a raíz de esto? Bueno, primero agradecerle a Rochi, porque Rochi viene trabajando esta cuestión en relación a la enseñanza de la lengua inglesa, e incluso estuve haciéndole algunas consultas para pensar algunos puentes en específicos a ella, y bueno, un poco ya lo pensábamos también en sintonía en la primera pregunta, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto que planteamos, de cómo la enseñanza de las lenguas van vinculadas a la enseñanza de la cultura metropolitana con lo que eso implica, ¿no es cierto? Y bueno, ahí Rochi, que también sería como para seguir hablando más cuestiones, resalta esta cuestión de pensar en una desconexión de estos paradigmas de corte moderno occidental, ¿no es cierto? Que tiene que ver un poco con la propuesta más en el plano epistemológico de estas teorías que trabajamos, que en realidad vamos a integrarlas en un conglomerado, ¿no es cierto? Por ejemplo, la epistemología del sur, los diálogos sur-sur, que tienen que ver cómo empezamos a construir conocimiento entre nosotros, vinculándonos sin la necesidad del vínculo frente a esa metrópoli, sino en función de todos quienes estamos formando parte de esa misma realidad, ¿no es cierto? Y bueno, cómo enseñar la lengua, por ejemplo, en este caso particular, inglesa o francesa, ¿no es cierto?, desde territorios coloniales o excoloniales, pensando en qué es lo que quisiéramos lograr nosotros con eso, más que reproducir el parámetro que se impone desde la metrópoli. ¿Se entiende lo que digo? Porque la política francesa en relación a la enseñanza de la lengua o británica, obviamente van a buscar garantizar cierta condición de mostrar la superioridad cultural, porque todos los países hacen eso, tampoco vamos a decir que son malos por eso. Ahora digo, bueno, ¿y cómo las enseñamos acá? ¿Cómo las enseñan en África? Bueno, ¿qué es lo que queremos lograr con eso? ¿Bien? Como para seguir pensando. Hacemos una última pregunta del público antes de terminar. Noel dice, tomando en cuenta que las instituciones estatales actuales se fundaron a través de las revoluciones del siglo XIX, lideradas en la mayoría de los casos por hombres blancos pertenecientes a la burguesía, ¿pueden ser libres las minorías en un sistema que se configuró con el fin de explotarlas? Bien, ¿qué pregunta? A ver, Dussel o Aníbal Quijano retoman esta cuestión. Pero vamos a tomar porque es el que se me viene más claro ahora para plantearlo como lo dijo él, Aníbal Quijano, que plantea que el eurocentrismo y este patrón colonial de poder se estructuran o toman o arraigan en los territorios del mundo en la configuración de una red de instituciones, ¿no es cierto?, de origen europeo, que son reproductoras de ese orden colonial. Por ejemplo, el Estado moderno, tal como lo conocemos, la familia burguesa, las instituciones del capitalismo, la empresa con las características que toman el capitalismo, son instituciones con un origen particularizado que se extienden al resto del mundo y desde el lugar que ocupan en nuestros territorios en el concreto son reproductoras de la lógica colonial. Las minorías no pueden ser libres desde esta estructuración institucional que se fue construyendo con el fin de explotarla. Por eso ahí hay una necesaria, por eso digo, acá hay una diferencia con posturas más culturalistas que plantean, anclan el debate sencillamente en el campo cultural, porque en el campo cultural sin cambio de instituciones no hay cambios concretos. Acá en el fondo estamos pensando que el cambio tiene que ser institucional, si lo que pretendemos es abrevar a una verdadera descolonización. Porque si solo pensamos en lo cultural, podemos decir, bueno, sí, podemos repensarnos, replantear el lugar en el que nos han puesto y posicionarnos desde otro lugar, sí, pero la red institucional
que se ha constituido para reproducir determinadas relaciones de explotación y dominación continúa presente. Obviamente el cambio cultural es fundamental porque desde ahí también surge el ánimo de cambiar el mundo en el concreto, pero no podemos pensar en un mundo descolonizado con las mismas instituciones que tenemos. Ejemplos históricos, bueno, Bolivia o Ecuador cambiaron sus constituciones. El caso que a mí me es más significativo es el de Bolivia, porque todos los estados latinoamericanos son estados nacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un estado para una nación, hay una organización política para un pueblo homogéneo. Y en Bolivia se pretendía que ese pueblo homogéneo era un pueblo mestizo, con una fuerte raíz hispánica, cuando en realidad en Bolivia más del 50% de la población se reconoce como indígena. Entonces uno va por la calle en Bolivia y la gente habla en aymara, habla en quechua, si se va al oriente hablan en guaraní. Entonces no podemos pensar que en Bolivia existe un estado de una nación. En ese sentido, Bolivia, cuando reforma la Constitución, hace una reforma de verdad. O sea, cualquier reforma constitucional es una reforma con un fuerte impacto, pero en el sentido boliviano son el primer país del mundo que pasan a constituir un Estado plurinacional, y eso tiene implicancias concretas. También se puede criticar a Evo Morales por lo que dejó de hacer, como siempre tenemos para criticar, y problemas de Evo Morales con los pueblos de la Amazonía. Ahora, las implicancias de semejante reconfiguración institucional tienen un impacto en la realidad de esos pueblos oprimidos. Por ejemplo, que el aymara, que no sabe hablar castellano, tiene derecho en la administración pública a que lo atiendan en aymara, y no con lo estafen como se ha hecho históricamente con los pueblos que tienen ese problema de no hablar la lengua oficial en un determinado país. Existen instancias de administración comunitaria de la justicia, y ahí podemos seguir con un millón de cosas, en el sentido de que el cambio institucional es necesario. Bien, ahora, teniendo en cuenta el planteo de Dussel, las sociedades siempre son institucionalizadas. En este sentido, es importante desmontar instituciones que lo que hacen es reproducir o incrementar la dominación sobre unos, ¿no es cierto? Pero siempre el momento más difícil es el creativo, de qué tipo de instituciones se deben construir para construir un mundo más justo. Porque no puede existir socialmente un mundo en el que las instituciones no lo gobiernen. Porque los seres humanos somos seres sociales y debemos establecer prácticas comunes que nos permitan vincularnos entre nosotros y funcionar como sociedad, y de esas prácticas comunes decantan procesos de institucionalización. Buenísimo, súper claro. Bueno, primero que nada te queremos agradecer por esta hora y cuarto de una charla intensa, interesantísima, que como dice Vicky da para otros encuentros a lo mejor posteriores. Y también comparto algo que me pasa a mí al pensar, leer y escuchar sobre estas teorías, que a lo mejor suena un poco tonto, pero me parece interesante como la perspectiva constructiva y optimista que hay, ¿no?, detrás de estas críticas, digamos, plantarnos desde la crítica a todas estas estructuras, posicionarnos, ¿no?, en un pensar y en un lugar, y a la vez, bueno, pensar en esa construcción posterior, cómo partimos a partir de esto para cambiar, ¿no?, para cambiar esas perspectivas eurocéntricas, esas instituciones que se han formado bajo estas relaciones de poder específicas, ¿no? No sé, Vicky, si tenés algún comentario más. No, agradecerte mucho por esta charla interesantísima. Sí, la verdad es que se presta a hacer también la vinculación con la didáctica de las lenguas. Me pareció muy interesante el comentario de Rochis en ese sentido. Y bueno, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, y ojalá que podamos organizar entonces próximas charlas.